Nunca olvidaré la noche en la que regresé a la casa de mis tíos después de tantos meses. Siempre fue una casa antigua, de esas que parecen guardar secretos en cada rincón, pero ese día, algo se sentía distinto. Había un silencio extraño, pesado, como si las paredes mismas estuvieran esperando que yo entrara. Desde el momento en que crucé la puerta, supe que algo importante estaba a punto de revelarse. Mi tía me recibió con una sonrisa incómoda. Intentaba actuar con normalidad, pero su mirada nerviosa la delataba. «Qué bueno que llegaste. Necesito que revises algo en la casa. Últimamente han pasado cosas raras». Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza. ¿Cosas raras? ¿A qué se refería exactamente? La seguí por el pasillo principal, mientras ella me contaba que algunas luces parpadeaban sin razón, que puertas que siempre estaban cerradas aparecían abiertas y que, algunas noches, escuchaba pasos cuando no había nadie más en casa. Lo peor es que nunca ocurre cuando estoy mirando directo, es como si esperara a que yo me diera la vuelta. Su voz temblaba ligeramente, aunque intentaba sonar tranquila. Decidí revisar primero la instalación eléctrica. Pensé que quizás el problema era algo simple, como cables viejos. Caminé hacia el cuarto de almacenamiento, un lugar que siempre había estado cerrado cuando era niño. Cuando tomé la perilla de la puerta, noté que estaba fría, demasiado fría. La empujé con suavidad y el olor a madera húmeda salió de golpe, como si hubiera permanecido encerrado por años. La luz no funcionaba, así que encendí la linterna de mi teléfono. Al apuntar hacia el centro del cuarto, me quedé inmóvil. Algo estaba colocado justo en medio del piso, perfectamente centrado, como si alguien lo hubiera dejado ahí esperando a que yo lo encontrara. Era un cuaderno viejo, grueso, cubierto de polvo y con una tapa de cuero desgastado. Me acerqué lentamente. El cuaderno tenía un pequeño candado oxidado, pero ya estaba abierto. Lo levanté con cuidado y noté que estaba más pesado de lo que parecía. Lo abrí y empecé a pasar las páginas. Estaban llenas de notas escritas a mano, dibujos del interior de la casa y fechas marcadas repetidamente. Algo me llamó la atención de inmediato. Casi todas las fechas tenían escrita la misma palabra a un lado. Observado. Esa palabra me produjo un escalofrío instantáneo. ¿Observado por quién? ¿Por qué tantas veces? Seguí revisando el contenido y, entre las páginas, encontré algo que me hizo detener la respiración. Había un dibujo a lápiz, era el rostro de mi tía. Los detalles eran tan precisos que parecía que la persona que lo había hecho la había dibujado mientras dormía. Debajo del dibujo, un mensaje. Ella sabe. Sentí que mi corazón dio un salto. ¿Mi tía sabía algo? ¿Qué era lo que estaba ocultando? Estaba a punto de llamar por ella cuando escuché un golpe fuerte proveniente del pasillo. Cerré el cuaderno de inmediato y salí del cuarto. Tía, ¿estás bien? Pero no obtuve respuesta. Avancé hacia la sala. La puerta principal estaba completamente abierta, moviéndose ligeramente con el viento. Eso no tenía sentido. Mi tía jamás dejaba la puerta abierta. Miré alrededor, pero ella no estaba por ningún lado. Justo cuando iba a salir a buscarla, escuché su voz. No venía de afuera, sino del piso de arriba. Una voz débil, como un susurro. «Ayúdame». Mi respiración se aceleró. Subí las escaleras despacio, sintiendo que cada paso resonaba demasiado fuerte. Las luces parpadearon 3 veces y luego se quedaron encendidas, pero débiles, como si algo estuviera afectándolas. Al llegar al pasillo superior, noté que la puerta del ático estaba entreabierta. Esa puerta siempre había estado cerrada con llave. Recuerdo perfectamente que de niño nunca me dejaban siquiera tocarla. Me acerqué con cautela y la empujé un poco más. El interior estaba oscuro, así que usé nuevamente la linterna de mi teléfono. El ático estaba casi vacío, excepto por una silla vieja colocada justo en el centro del espacio. Pero lo que realmente me congeló fue lo que había sobre la silla, un cuaderno idéntico al que yo tenía en mis manos. Eso es imposible, pensé. Miré mi propia mano. El cuaderno seguía ahí. Me acerqué a la silla con pasos lentos. El cuaderno del ático estaba abierto en una página específica. Había un dibujo. Un dibujo recién hecho. Los trazos eran nítidos, demasiado recientes. Me incliné un poco más para ver mejor. Era un dibujo mío. Y debajo,
una frase escrita con una tinta rojiza. Ahora te toca a ti. Retrocedí un paso. No podía ser real. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Cómo sabía que yo iba a revisar el ático? Mis manos temblaban cuando abrí el cuaderno que llevaba conmigo. Para mi sorpresa, estaba caliente, como si alguien lo hubiera estado sosteniendo segundos antes. Lo abrí en la última página y ahí estaba, una frase nueva, escrita con letra apurada, como si hubiera sido añadida justo en ese momento. No estás solo. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Algo estaba allí. No podía verlo, pero lo sentía. Un silencio profundo llenó el ático. Entonces escuché pasos lentos detrás de mí. Me giré de inmediato. Nada. Solo oscuridad. Intenté calmarme, pero la voz de mi tía volvió a sonar, esta vez muy cerca, demasiado cerca. ¡Corre! Y justo en ese instante, la luz del ático se apagó por completo. La oscuridad del ático era tan profunda que sentía como si estuviera atrapado dentro de un vacío sin tiempo. No podía ver nada, ni siquiera mis propias manos. Intenté encender la linterna del teléfono, pero no respondía. La pantalla estaba completamente negra, como si algo hubiera drenado toda su energía. El silencio se volvió abrumador. Solo podía escuchar mi respiración, acelerada, y el eco lejano de algo moviéndose, algo que no podía identificar. Entonces, una voz surgió entre las sombras, suave pero claramente audible. No debiste abrir el cuaderno. Mi corazón pareció detenerse. Esa no era la voz de mi tía. Era una voz profunda, vieja, como si perteneciera a alguien que llevaba años sin hablar. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondieron. Era como si el piso hubiera cobrado vida y me retuviera. ¿Dónde está mi tía?, pregunté con un hilo de voz, aunque sabía que no obtendría la respuesta que quería. La oscuridad no contestó de inmediato. Solo escuché un sonido, un susurro casi imperceptible, como si alguien estuviera pasando las páginas de un libro muy despacio. Luego, la voz volvió a surgir. Ella abrió el cuaderno antes que tú. Ella vio todo. Y por eso, ahora está conmigo. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. La sensación de ser observado se intensificó. Algo se movía detrás de mí, acercándose de forma lenta, arrastrando algo por el suelo. Me forcé a mover las piernas y, finalmente, conseguí retroceder unos pasos. De pronto, una débil luz anaranjada se encendió justo arriba de la escalera. Era una bombilla antigua, parpadeando como si estuviera a punto de fundirse. Esa mínima luz rompió la oscuridad, pero también reveló algo más. En la pared del ático, justo frente a mí, había frases escritas con lo que parecía carbón. Decenas de frases repetidas una y otra vez. Está mirando. No lo mires. No estás solo. Y al final, una frase más grande, escrita con trazos desesperados. Si lees esto, ya te vio. Mi respiración se volvió aún más agitada. Sentía que algo estaba avanzando por el suelo, justo detrás de mí, pero no tenía valor para girarme. Tomé aire y corrí hacia la escalera, impulsado por puro instinto. Bajé los escalones casi sin sentirlos, mientras escuchaba un ruido fuerte arriba, como si algo pesado hubiera caído o saltado. Llegué al pasillo y las luces volvieron a parpadear. Esta vez, sin embargo, las sombras parecían moverse con cada destello. Había siluetas en el fondo del corredor, figuras que desaparecían cuando las miraba directamente. Era como si la casa estuviera viva, observándome desde cada esquina. Me dirigí a la sala, llamando desesperadamente a mi tía. Tía, ¿dónde estás? No hubo respuesta. Todo lo que escuché fue un leve murmullo proveniente de la cocina. Corrí hacia allí, empujando la puerta de golpe. La cocina estaba vacía, pero sobre la mesa encontré algo que me congeló el alma. El cuaderno. El mismo cuaderno que se había duplicado en el ático, ahora estaba abierto sobre la mesa, mostrando una página nueva. En ella había un dibujo. Esta vez, una escena. Era la cocina. Y en el fondo del dibujo, estaba yo. Con una figura oscura detrás de mí. Me giré de inmediato, el corazón latiéndome con fuerza. No había nadie. Solo el silencio opresivo que parecía acortar mi respiración. ¿Qué quieres de mí?, grité hacia el vacío. Entonces, algo increíble sucedió.
Las páginas del cuaderno comenzaron a pasar solas, como si una mano invisible las estuviera moviendo. Se detuvieron en una página marcada con un símbolo que nunca había visto, un círculo incompleto con líneas que parecían ojos alrededor. Debajo, un mensaje escrito con letra distinta a todas las anteriores. «Devuélvelo». «¿Devolver qué?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. El cuaderno se cerró de golpe. La casa tembló ligeramente, como si algo se hubiera movido en sus cimientos. Y en ese momento, escuché la voz de mi tía, esta vez claramente, como si estuviera justo al lado mío. «Es el cuaderno. Solo quiere el cuaderno». Me di vuelta, esperando verla, pero no había nadie. La voz había venido de ninguna parte, y de todas partes al mismo tiempo. Agarré el cuaderno y salí corriendo hacia el pasillo. Tenía que sacarlo de la casa, tenía que deshacerme de él de alguna forma. Mientras corría, las luces explotaban a mi paso, una tras otra, dejando el pasillo envuelto en sombras cada vez más densas. Llegué a la puerta principal. Estaba abierta, igual que antes. El viento frío de la noche entraba con fuerza. Di un paso hacia afuera, pero algo me detuvo. O mejor dicho, alguien. Una silueta apareció en el marco de la puerta, bloqueándome el paso. Era alta, delgada, tan oscura que parecía absorber la luz. No tenía rostro, pero aún así sentía que me estaba mirando. Retrocedí, apretando el cuaderno contra mi pecho. «Toma, llévatelo», dije con voz temblorosa. La figura no se movió. No extendió la mano. No reaccionó. Solo se quedó ahí, inmóvil, como una sombra sólida. Entonces comprendí algo. No quería que se lo entregara. Quería que yo lo dejara en un lugar específico. Quería que lo devolviera. Y lo supe porque el cuaderno comenzó a calentarse de nuevo, guiando mis pasos. Caminé hacia el pasillo central. La sombra desapareció de la puerta, como si ya no fuera necesaria. Cada habitación por la que pasaba cerraba sus puertas sola, una por una, dejándome un único camino. El pasillo me llevó de vuelta al cuarto de almacenamiento. Abrí la puerta. El cuarto estaba exactamente como lo había encontrado al principio, oscuro y silencioso. El centro del piso estaba vacío. Me arrodillé y dejé el cuaderno en el mismo lugar donde lo había encontrado. En cuanto mi mano se separó, el aire del cuarto cambió. Se volvió más ligero, como si la casa finalmente hubiera soltado un peso inmenso. La luz del pasillo se encendió sola. Y entonces escuché la voz de mi tía, esta vez clara, real, tangible. «Ya puedes irte». Me levanté con el corazón aún latiendo con fuerza. Caminé hacia la sala. Ahí estaba ella, sentada, como si nada hubiera pasado. Me miró con una expresión tranquila, como si hubiera despertado de un sueño profundo. «¿Qué pasó?», pregunté. Ella negó con la cabeza. Nada que valga la pena recordar. Pero cuando miré sus ojos, supe que sí lo recordaba. Y que la casa también. Y que nada, absolutamente nada, había terminado.